voy a compartir algunas ideas para que puedan hacer un uso óptimo de redes sociales en procesos de reclutamiento. Primero, ver la génesis, ¿no? ¿Cómo es que se dio esto, ¿no? Porque en un inicio, de hace muchos años atrás, todos los procesos eran simple y llanamente a través de diario y papel, ¿no? O sea, los avisos salían en el comercio, en Aptitus, ¿no? Y la gente enviaba su currículum a una dirección o a un apartado postal. Eso era la realidad del reclutamiento, ¿no? Hasta que apareció, ¿no? La web, ¿no? Online Web 1.0. Y lo único que cambió fue el hecho de que ya no había papel, ¿no? Que se publicaban los avisos en las redes y que uno enviaba su currículum, ¿no? Pero en esta primera versión, ¿no? De la web, la comunicación era en un solo sentido, o sea, salía el aviso y yo enviaba mi currículum a una página o a una dirección de correo electrónico en particular. Cuando aparece ya la web 2.0, se da esto que ya la gran mayoría de empresas lo tiene implementado, que es la comunicación en doble sentido, porque sí, efectivamente, los portales de búsqueda de empleo permiten la comunicación, vale decir, el postulante y el técnico en selección pueden interactuar, ¿no? Hay preguntas, hay existe la posibilidad inclusive de hacer una serie de cosas, como por ejemplo grabaciones de presentaciones, ¿no? Evaluaciones en línea y cosas por el estilo, y ya la cosa comienza a funcionar bastante bien, ¿no? Muchas empresas ya comenzaron a dar el siguiente salto al reclutamiento 3.0 y acá se da algo muy interesante, ¿no? O sea, ya no se trata simplemente de publicar avisos, ¿no? En redes. Ahora vamos a acceder a redes profesionales, como es LinkedIn, porque LinkedIn fue, ¿no? La pionera en el tema de reclutamiento 3.0, ¿no? Y cómo acceder, ¿no? A estas redes y a los perfiles. Y por si acaso, tomar nota, van a encontrar en la biblioteca, en la carpeta de libros de recursos humanos, hay varios libros sobre cómo utilizar LinkedIn en procesos de reclutamiento. Tomen nota para que los revisen, por favor. Pero este reclutamiento 3.0 no solamente ha sido eso, sino nos ha llevado al escenario del googleo, ¿no? ¿No? O sea, yo cuando recibo un currículum, si es que hago el rol de técnico en selección de personal, puedo googlear a la gente, ¿no? Puedo entrar al Facebook, puedo entrar a las redes, puedo, ¿no? Utilizar inteligencia artificial y pedir, por ejemplo, qué, qué actividad tiene en redes, por decir, Laura Gallo, que está aquí, ¿no? Y ahí ya viene un tema, y esa es una alerta para ustedes. Tengan mucho cuidado en la forma como utilizan las redes, porque yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me diga qué cosa ha hecho en redes Laura, y ahí van a salir un montón de cosas. Tengan mucho cuidado, por favor, porque ahí aparece, por ejemplo, las opiniones que ustedes dan ante, ¿no? Como comentario o reacciones, como le llaman ahora, ¿no? Ante determinadas cosas que se tratan en redes, ¿no? O a veces, ¿no? En el Facebook, ¿no? La gente publica fotos que son autogoles, ¿no? De acuerdo, ¿no? Estamos, denme un OK, por favor, ¿no? O sea, mucho cuidado, pues, de que si ustedes se están dedicando a mejorar su posición en redes, no vayan a estarse metiendo a OnlyFans, pues, ¿no? ¿De acuerdo? O no le den like a todas las fotos de chicas que aparecen en redes, porque quedan los registros de eso. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ahora miren, ¿ah?
Mire, les comento una experiencia con respecto a este del reclutamiento 3.0 y cómo tuvimos que hacer cambios en temas de selección de personal en Foodloose. ¿Qué pasó? Les cuento. Miren, en Foodloose, el proceso de selección concluía casi con un día de trabajo un día de trabajo en tienda. Y allí finalmente se decidía si la persona ingresaba a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Una señorita entra a hacer ese día de entrenamiento y de observación, ¿no? Como asesora de ventas a una tienda. Entonces, ¿qué sucede? En la dinámica de la tienda, para la hora del almuerzo, pues todos tienen que pasar a la trastienda, pero una persona se queda a cargo de la tienda, ¿no? Y la dejaron a esta señorita a cargo de la tienda mientras todos los demás almorzaban atrás. Y resulta que la señorita era una delincuente. Se llevó toda la plata de la caja y se llevó un montón de mercadería, zapatos y zapatillas de alto valor. Y se fue, ¿no? A la hora que salieron de almorzar se encontraron pues que la tienda estaba, que la persona se había ido y se había llevado el dinero y se había llevado mercadería. Hicieron la denuncia a la policía, dieron la dirección en el currículum, fueron a buscarla, la casa no existía, la casa no existía. Cualquier persona te puede conseguir, vas a la comisaría y te dan un certificado domiciliario simplemente diciendo yo vivo en tal sitio y se acabó el asunto. ¿Es cierto o no? Entonces, qué se dio? ¿No? Primero, incluir dentro del proceso de selección la verificación domiciliaria, contratar a una empresa para que haga la verificación domiciliaria. ¿De acuerdo? Y segundo, cuando este tema se dio, ¿no? Yo le decía a la gente de selección, oye, ¿ustedes a esta persona la googlearon? Y me dijeron, no, no la hemos googleado. A ver, pongamos el nombre de la persona. Pusieron el nombre de la persona y la persona aparecía en hechos recientes, tenía denuncias por robo que habían sido publicadas en diarios. Entonces yo le decía, ¿cómo se les ha podido pasar esto? Denme un ocasión si se está entendiendo la idea, ¿ok? Entonces, el reclutamiento 3.0 también pasa por esto, ¿no? Pasa por googlear a la gente. Y ahora los medios que tenemos sí nos pueden ayudar para poder saber quién es esta persona, en qué cosas está metida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro. Y eso se puede falsificar, inclusive, ¿no, Ingrid? Agarras y ¿no? Lo escaneas, le pones, ¿no? Le modificas la dirección, lo imprimes y listo, se acabó. O sea, la gente hoy en día se pueden hacer muchas cosas malas, ¿no es así? Con los medios tecnológicos que existen, ¿no? Y llegamos a esto que ya es lo último, que es el reclutamiento 4.0. Les comento un poco cómo funciona esto y cómo se ha vinculado esto. No, no piden antecedentes policiales y judiciales. Te comento, Raiza, muchas de las cosas que la gente ha hecho no aparecen como antecedentes policiales y judiciales. Por ejemplo, Pegalón, ¿no? ¿No? Denuncian la de Muna, no aparece, ¿sí? Cuando yo trabajaba en mi banco, les voy a comentar esto porque la idea es que ustedes a través de los ejemplos finalmente aprenden. Pero cuando yo trabajé en mi banco, entró, entró a la empresa un pata, ¿no? Que de inicio como que no me daba, el tipo no me daba mucha confianza, pero yo decía, caramba, debe ser un tema psicológico mío, ¿no? Entonces, dio exámenes, todo ingresó, presentó sus documentos, ¿no? Estaba limpio. Los documentos policiales y judiciales aparecía limpio el tipo.
Entró a trabajar, lo enviamos a trabajar a una agencia y a los 15 días que el pata había entrado a trabajar al banco, llegó la policía y se lo llevó preso. Tenía denuncias por terrorismo, imagínense. ¿No? Cuando sucedió el hecho en automático, ¿no? La gerencia general pidió el file y se revisó y efectivamente los documentos estaban bien. Lo que nos llevó a lo siguiente, ¿no? A contratar servicios. ¿Sabían ustedes que hay empresas que están dirigidas, manejadas por ex oficiales o suboficiales de la policía que te sacan antecedentes? Y ahí es donde realmente verifica si la persona tiene antecedentes. Ricardo, hace un tiempo se contrató un gerente de administración en la gerencia de recursos humanos, solo duró unas horas, el personal como yo googleamos y tenía denuncia de abuso en el cargo. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. En el reclutamiento 4.0 la cosa ya varía y varía bastante porque el reclutamiento 4.0 es la técnica no utilizada por todas las empresas porque todas las empresas no lo necesitan, es la técnica que nos va a servir para poder buscar trabajadores de alto perfil y que ocupan puestos de alto riesgo. Me refiero a alto riesgo porque son puestos muy demandados en el mercado laboral, ¿no? Y que a veces simple y llanamente no los vamos a poder retener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Implementan reclutamiento 4.0, vale decir, identifican gente que podrían reemplazar, ¿no? La eventual salida de una persona que está ocupando un perfil que tiene alto riesgo de movimiento, de salida, ¿no? Yo lo había leído, no lo había hecho, hasta que un día hablaba con mi hijo menor y mi hijo menor me comentaba sobre esto, ¿no? Él me decía, él en ese momento estaba trabajando como jefe de la Oficina de Movilidad Internacional en la Universidad de Lima. O sea, él veía todo lo que es gente que sale al extranjero a estudiar a otras universidades y gente que viene de otras universidades del extranjero a estudiar en la Universidad de Lima. Ese era el puesto que desempeñaba mi hijo allí. Y él me comentó una vez de que una universidad mexicana lo había contactado, ¿no? Y le habían dicho a él que estaban muy interesados en en tenerlo a él en cartera, ¿no? No pasa por ahí, Ricardo. No pasa por ahí. Y voy a explicar por qué, ¿ya? Porque a lo mejor dentro de la empresa no tienes toda una estructura de personas que podrían estar para ese puesto, ¿no? Simple y llanamente no tienes una estructura. Hay dos o tres personas que hacen esto y hay algunas personas que son muy particulares. ¿Por qué te lo digo, no? ¿Por qué se interesaron en mi hijo? No sé si le he comentado, pero mi hijo habla un montón de idiomas. Entonces, y eso era lo que le interesaba a la universidad. Por eso es que lo contrató la Universidad de Lima, porque mi hijo habla un montón de idiomas. En ese momento, la Universidad de Lima quería incursionar en el mercado asiático. Mi hijo logró, ¿no? Convenios con dos universidades de Corea, o sea, trajo a los rectores de esas universidades de Corea al Perú. Y mi hijo habla coreano. Entonces, y eso no lo logras con mentoring. ¿Me agarraste la idea, Ricardo? Eso no lo logras con mentoring. O sea, con mentoring no vas a hacer que una persona te hable más de 10 idiomas. No pasa por ahí. O sea, no es así, ¿me entiendes, no? Entonces, esa universidad, que era la Universidad de Monterrey, ¿no? Nuevo León, en México, estaba interesada en él. Y él me decía, ¿no? O sea, me han tomado contacto porque ellos están haciendo el tema del reclutamiento 4.0. ¿No? Y me han dicho, ¿no? Si en caso, si se diese la eventualidad de que el puesto quede vacante, ¿podrías venir a México a trabajar? Ya le dijo, bueno, ¿cómo es el? Y le dijeron, bueno, el sueldo era bastante alto, ¿no? Entonces le dijo, sí, yo podría irme a trabajar a México. Bueno, mi hijo ya había ido para esto 2 veces a México anteriormente. Entonces, sí, y ahí se da todo este proceso, ¿no? O sea, te contactan, ¿no? Continuamente te piden que actualices el currículum, sea porque has cambiado de posición o porque has hecho un nuevo curso,
por ahí te invitan a llenar encuestas y cosas ahí, cosas así, ¿no? ¿No? Hasta que finalmente, ¿no? Hasta que finalmente ya cuando se da la eventualidad te llaman, ¿no? Hay empresas que cuando no tienen conocimiento de que esto existe, podrían cometer errores, ¿no? No sé si les he comentado en su momento, este es un caso, simbólico, ¿no? Este, que sucedió hace algunos años en el mercado de los autos, ¿no? Eh, Hyundai, ¿no? Que también es dueña, como se sabe, de Kia, había tenido muchos avances en el mercado, ¿no? Buenos autos, ¿no? El tema de la máquina perfecto, la motorización perfecta, pero el diseño no era tan bonito, ¿no? Los autos eran buenos, pero no eran bonitos. Entonces, ¿qué hizo Hyundai? ¿No? Contrató, se llevó al diseñador de la empresa de autos Audi, ¿no? Este señor, un alemán, trabajaba en Alemania, el tipo ganaba 1 millón de euros al año, ¿no? Y Hyundai, Audi, no, perdón, Kia, ¿no? Le dijeron, vete a trabajar con nosotros y le ofrecieron 4 millones de euros anuales. El pata agarró y dijo, me voy, pues, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿no? Profesor, es un montón de plata. Sí, es un montón de plata, pero ¿han visto cómo son los diseños ahora de Hyundai y de Kia? Fabulosos. Y cómo han crecido las ventas, ¿no? Solo en el primer año en el que este pata entró y comenzó a hacer los nuevos diseños, crecieron las ventas en 2.000 millones de dólares. O sea, pregunto, ¿la inversión fue buena o no? De llevarse a ver, contesten por favor. ¿Fue una buena decisión llevarse al diseñador de Audi o no? Lógico. Y Audi, y Audi no se ha podido recuperar, ¿no? Los diseños de Audi siguen siendo muy parecidos. Está perdiendo mercado Audi. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque Audi no hizo reclutamiento 4.0. Entonces ya saben, ¿no? O sea, para cierto tipo de empresas, ¿no? Uno tiene que medir el nivel de riesgo, ¿no? Lo que se llaman puestos clave. Ahora les pregunto a ustedes, yo tengo una matriz para identificar puestos clave en función a riesgos. ¿Les gustaría tenerla? Anótenla ya, ¿no? Entonces se la piden al profesor la matriz de riesgos para identificar posiciones clave, ¿ya? A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Cómo se entera la otra empresa de los buenos trabajadores? Es una cosa bastante sencilla, Carolina, por el éxito, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el ejemplo que acabo de dar es muy bueno, ¿no? Soy Hyundai, tengo buenos carros, pero mis carros no son bonitos. Entonces, ¿qué hago? Salgo a la calle y comienzo a mirar cuáles son los carros más bonitos. Audi. Ah, quiero al diseñador de Audi. Así de sencilla es la cosa, ¿no? ¿Mm? Vamos un poco por ahí, ¿no? Así de sencillo. Muy bien. ¿Qué les parece si tomamos un descanso? Ya son las 8:53 y pico. Tomamos un descanso hasta las 9:10, ¿les parece? ¿Sí? Vamos con el descanso hasta las 9:10. Listo. Bien, ya son las 9:10, así continuamos con la sesión. Vamos a hablar ahora de análisis de la hoja de vida, cómo revisar currículums. Hay toda una técnica para esto. Pero antes de ello, explicar un par de conceptos que seguramente van a escuchar cuando trabajen temas de selección de personal, que es el concepto de lista larga, lo que también se conoce en inglés como long list, y lista corta, ¿no? Lo que le llaman short list. Cuando nosotros hacemos un proceso de reclutamiento, imagínense de que sacamos un aviso porque queremos cubrir una sola posición, ¿no? Sacamos el aviso, nos llegan 1.000 currículums.
Ya les he dicho que esos 1000 currículums no son el reclutamiento. El reclutamiento es solamente los currículums que satisfacen el perfil. Supongamos que son 100. Ese es el reclutamiento. Pero trabajar con 100 currículums para cubrir una sola posición, pues la verdad va a ser súper oneroso, ¿no? Entonces ahí entra, pues, ya ahí entra en juego es el uso de estos dos conceptos, ¿no? Tenemos una lista larga, 100 currículums, y la idea es trabajar con una lista corta, ¿no? La short list. Entonces lo que se suele hacer, y funciona muy bien, es llamar a la persona que está requiriendo cubrir el puesto, el jefe, el gerente, y revisar los currículums, ¿no? Entonces, con ese jefe o gerente vamos a ir filtrando, ¿no? Entonces, esa lista larga la vamos a hacer una lista corta, manejable. Podríamos estar hablando de 30, 25 o 20 currículums y con ellos haríamos este proceso. ¿De acuerdo? Denme un OK, por favor. Con estos, si se ha entendido la idea, o sea, con esos 25 o 30 currículums, comenzaríamos a hacer este análisis. ¿De acuerdo? Denme un OK, por favor, si se ha entendido la idea de lista larga y lista corta. ¿Están ahí? Ah, ya, ok, perfecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos, en qué nos tenemos que fijar? Experiencia primero, y acá hay que considerar algo que es de suma importancia. O sea, no es la simple experiencia, sino dónde ha trabajado la persona, ¿ok? Yo una vez, recuerdo cuando trabajaba en Footlus, le decía a las chicas de selección de personal, teníamos cerca de 10 personas trabajando en selección de personal, ¿ah? Allí se hacía bastantes procesos masivos. Yo les explicaba a las chicas de selección, porque todas eran mujeres, psicólogas, que cuando uno selecciona personal tiene que buscar gente de acuerdo al nivel de nuestra empresa, ¿no? Yo le decía, o sea, no necesito que me traigan gente de empresas de bajo nivel, de bajo perfil, necesito gente de empresas del perfil de nuestra empresa, empresa grande, empresa donde la gente haya aprendido cosas que puedan venir, traer y enriquecernos a nosotros y no nosotros enriquecerlos a ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en nuestra empresa tenemos instalados sistema de gestión integrado, ¿no? La trinorma, deberíamos traer personas que hayan trabajado en empresas que también, ¿no? Hayan tenido o tengan instalada la trinorma, ¿de acuerdo? Porque si no, de nada va a servir porque la gente va a tener que venir y le vamos a tener que enseñar algo que ya deberían de tenerlo. Roland dice, cuando se hizo este tipo de reclutamiento, se llamó al jefe que recogería el puesto y lo terminó escogiendo a su cuñado y terminó ganando. Sí, pues, pero no vamos a ir por ahí, pues, Roland, ¿no? De hecho, de que eso podría suceder en una empresa en la cual selección de personal no hace bien su trabajo. Ahora, el hecho de que haya alguien que tenga un familiar no quita el hecho de que esa persona podría venir a trabajar con nosotros, siempre que sea la persona idónea, ¿de acuerdo? O sea, yo no voy a quitar esa posibilidad. En el sector público, de hecho, hay temas de nepotismo que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Sí? Pero la cosa es hacer el trabajo de manera profesional. De eso se trata al final. Sí, hay que invitar a la persona para que nos ayude a hacer el filtro. ¿De acuerdo? Ese es un poco la idea. Y volviendo a lo que estoy mencionando, la experiencia es importante, relevante, pero hay que saber situar el tema. Ricardo, pregunté, ¿he visto CV para el cargo de gerente de potencial humano que vienen del Ministerio de Cultura, que son de muy pocas personas? Ah, no sé a qué te refieres, al hecho de que es un ministerio muy pequeñito, ¿no? O a lo mejor es un ministerio que no tiene muy desarrollados sus sistemas de recursos humanos. Por ejemplo, ese es un criterio importante, ¿no? Yo voy a necesitar que venga a la empresa gente de otras empresas donde ese proceso, donde va a estar metida la persona, ¿no? Sea una empresa de nivel. Ah, en este caso la fiscalía. Mira, en este caso, ¿qué tendrías que definir? No, mire, yo recuerdo que una vez estaba hablando con una persona, una señora que había sido mi alumna y que terminó siendo ministra de trabajo, ella una abogada, ¿ya? Y ella una vez
que yo tuve la oportunidad de hablar con ella me decía, oye, yo estoy necesitando personas para que hagan este tipo de trabajos, me decía, ¿no? ¿Qué tipo de gente debo de buscar, no? Necesitaba personas para que hagan ciertas labores de fiscalización, ¿ya? Yo le decía a ella, de hecho, que tienes que buscar personas que tengan mucha atención al detalle. Y ella me decía, ¿y cómo yo me doy cuenta que una persona tiene mucha atención al detalle? Yo le decía, por ejemplo, cuando llegue gente a postular, pregúntales de qué color es la reja de la entrada, ¿no? Se deben haber dado cuenta de eso, o algún detalle que haya dentro de las instalaciones, y ahí tú te vas a dar cuenta que la persona tiene atención al detalle porque está observando, ¿no? Ella me decía, ¿verdad, no? Claro, le decía, o sea, esa es una forma de darse cuenta que esa persona tiene atención al detalle. Bueno, sigo, ¿no? Entonces, busquemos gente con experiencia, pero de acuerdo a lo que nosotros somos, necesitamos o vamos a hacer en el futuro. De igual manera, la formación académica es súper relevante y sobre todo, estamos hablando de formación académica que sí efectivamente se adecue a lo que requerimos y de igual forma la capacitación debe estar actualizada, ¿no? O sea, no es el hecho de que haya recibido determinado curso hace 20 años, eso prácticamente ya no es relevante, ¿no? Saben ustedes cómo cambia el tema científico, tecnológico. Otra cosa que hay que observar son las brechas cronológicas o como se le denominan los gaps cronológicos, ¿no? Los vacíos que podrían aparecer en el currículum, ¿no? Y aquí la herramienta es el teléfono, llamar si hay brechas, llamar y hacer las verificaciones del caso. La gente tenga mucho cuidado porque la gente, como se solía decir antes, ¿no? El papel aguanta todo, ¿no? O sea, la gente miente mucho en el currículum, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Perú Rail, quedó vacante el puesto de subgerente de recursos humanos, la persona que me reportaba, ¿no? O sea, se tuvo que salir de la empresa. Entonces, cuando comenzamos a hacer el proceso, me llegó un currículum interesante de una persona. Y ahí apareció un dato que me parecía raro, ¿no? O sea, él decía que en el currículum decía, pues no daba a entender que había dejado de trabajar en una empresa, había renunciado para irse a estudiar una maestría a Estados Unidos, ¿no? Y que luego de que regresó de Estados Unidos ya consiguió empleo en otra empresa. Entonces, algo que me parece un poco inconsistente porque así nomás uno no deja un buen empleo para irse a hacer una maestría y luego regresar a buscar, ¿no? Yo tengo un amigo que trabaja en migraciones y lo llamé y le pregunté, ¿no? Oye, yo quiero saber si esta persona estuvo fuera del país en tal fecha. Lo investigó y me dijo, no, esta persona no ha salido del Perú. O sea, estaba mintiendo, ¿no? Hay que verificar este tipo de cosas. De igual forma, el historial de promociones. Sucede que en nuestro país cuando tú trabajas en una empresa y dejas de trabajar en dicha empresa, te dan tu certificado de trabajo y en el certificado de trabajo dice la fecha de inicio, la fecha de término y el último puesto que has tenido en la empresa. Así aparecen en los certificados, ¿no? O sea, y se dio el caso, recuerdo, para dárselos como ejemplo, yo estaba necesitando, en una empresa en la que trabajé, estábamos necesitando un jefe de logística. Y llegó un currículum interesante, pero ahí este señor había trabajado siempre en una sola empresa, ¿no? Y ahí decía como jefe de logística. Entonces yo lo llamé y le pregunté, acá, según lo que observo, indica de que usted ingresó a esta empresa y salió de la empresa en tal fecha, y ahí pone el cargo de jefe de logística. Y él me dice, no, señor Chío, yo entré a esta empresa a hacer mi práctica profesional. Y luego entré a la planilla y estuve ocupando diferentes posiciones de auxiliar, de asistente, de analista, hasta que finalmente el último año fui jefe de logística. Entonces, de todos los 10 años, solamente el último año había sido jefe de logística. Para la posición necesitábamos una persona que hubiese tenido 3 años desempeñando el puesto de jefe de logística y por lo tanto esta persona finalmente la descartamos. Principales logros. ¿Qué hay que verificar aquí?
Por lo regular, cuando la gente escribe en el currículum los logros que ha obtenido, eso a lo mejor podría resultar irrelevante, porque el logro, tomar nota de esto por favor, se debe de cuantificar económicamente. Si no, no vale, ¿no? Por ejemplo, una persona postula al puesto de jefe de recursos humanos y dice que logró, ¿no?, reducir la tasa de rotación de personal de 10% a 3% mensual. A mí me parece interesante, pero lo que yo quisiera saber cuál ha sido el efecto económico de haber hecho eso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes trabajen el tema de logros, identifiquen cosas vinculadas a la calidad, a la cantidad, a tiempos y costos en procesos y el respectivo efecto económico de los mismos. Si no, esos logros no sirven. ¿De acuerdo? Cambios de carrera, de igual manera. Esto yo lo aprendí con un amigo con el que trabajé en la cervecería, ¿no? Él me dijo una cosa muy interesante una vez, ¿no? En la época que yo trabajaba todavía en personal distribuidora, y me dedicaba a hacer selección de personal. Pues este señor era instructor de vendedores y él me dijo algo que lo comparto con ustedes. Él me decía, Aldo, cuando contrates vendedores, siempre busca gente que se haya dedicado única y exclusivamente a las ventas. Él me decía, si por ejemplo te llega un currículum de un pata, que en determinada época fue almacenero, ¿no? Y de ahí fue conductor de combi y luego hizo Uber, ¿no? Y por allí tuvo un par de experiencias poco relevantes en ventas. Ese señor no es vendedor. De mi caso se entendió la idea. Entonces, busquemos gente que siempre se haya dedicado a lo mismo, a lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que no hayan casos, ¿no?, totalmente explicables. Ejemplo, cuando trabajaba en mi banco, yo todos los días lunes iba a la asociación de banca porque teníamos el comité de jefes y gerentes de recursos humanos de la asociación de bancos. Y recuerdo muy bien que de un momento a otro, ¿no?, a la reunión llega una persona nueva, ¿no?, una señorita. Y la vimos pues y ella se presentó, ¿no? Ella dijo, hola, ¿qué tal? Soy de tal banco, soy la nueva gerente de recursos humanos. Ay, le dijimos, oye, fulano de tal, no, él renunció y bueno, yo soy ahora la nueva gerente de recursos humanos, dice ella, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué? ¿Y tú antes, tú ocupabas un puesto previo ahí? Ella dijo, no. Ella dijo, ¿no? Soy administradora de profesión, he estado trabajando como subgerente de finanzas del banco y cuando se dio la de que renuncia el gerente general me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú podrías ser la nueva gerente de recursos humanos porque he visto que has tenido ya una experiencia en recursos humanos y estás totalmente integrada al banco, así que te vamos a promover a la gerencia de recursos humanos y ella aceptó. Entonces ahí tenemos un cambio de carrera, ¿no? La persona ha estado haciendo una carrera en finanzas y ahora se le da la oportunidad de trabajar en recursos humanos y eso es totalmente explicable. Tenemos el tema de, a ver, dice Ricardo, hace años yo postulé a la Cervecería Nacional, a CNC, a Pilsen Callao, a esa te refieres, donde yo trabajé, Compañía Nacional de Cerveza, ¿ya? Para jefe o administrador de depósito, ya. Ya, claro, en Pilsen Callao lo que pasaba es que dependiendo del tamaño de la distribuidora, eras jefe de, ¿no? Jefe de operaciones, y si la distribuidora era pequeña, le llamaban jefe de depósito, por eso es que habla así, ¿no? Pasé la prueba y me enviaron a Santa Rosa, ¿ya? Pero fue cuando la Pilsen tuvo un problema con el producto y solo estuve un mes y renuncié. Pero tú estás hablándome de hace un montón de años, eso fue mucho antes de que yo ingrese a trabajar, ¿no? Ay, ay, ay. Fue la época que hubo el problema con el producto, que el producto apestaba, ¿no? Sí, hay toda una, hay toda una historia que algún día sería bueno que la conversemos.
O sea, tú entraste ya, para finalizar con esta parte, debo de entender, Ricardo, que tú postulaste a Someriza, ¿no? Estuviste en la planilla de Someriza, ¿no? Porque todo el tema comercial estaba en Someriza, me acuerdo, ¿no? Sí, así era, ¿no? Y las distribuidoras pertenecían a Someriza, ¿no? Prodivesa, todos esos nombres de las distribuidoras de acá en Lima, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Bien, seguimos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, entonces, había regresado esto. Acá el tema de cambios de empresa. Hay que tener mucho cuidado con este tema de cambios de empresa porque anteriormente se pensaba que cuando una persona cambiaba muy, muy rápido de empresa, eso podría ser evidencia de poca estabilidad, ¿no? Seguramente en su momento se pensó de esa manera, pero ahora ya no se piensa de esa manera, sobre todo con la gente, con los millennials, ¿no? Que ahora son muy dados a no quedarse mucho tiempo en empresas, ¿no? Cambian continuamente. Pero por otro lado, una de las cosas que ustedes tienen que considerar cuando analicen currículums es de que siempre hay que estar mirando el mercado, ¿ok? Porque el mercado suele tener hipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho la época entre el año 2005 y 2008, que fue el boom de la minería, ¿no? Y yo justamente en esa época estaba trabajando en minería. Entonces, ¿qué sucede? La gente cambiaba rápidamente de empleo porque se necesitaba gente en minería y se buscaba, lógicamente, gente que tuviese experiencia en minería, ¿no? Entonces era recontra difícil, por ejemplo, encontrar un geomecánico, ¿no? O un geólogo de exploraciones, olvídense, y ganaban un montón de plata, porque ahí uno ve el efecto de la oferta y la demanda, ¿no? Y la gente cambiaba de empleo, pues ustedes veían que una persona trabajaba 6 meses en una empresa y otra empresa minera le ofrecía el doble o a veces el triple, y ya la persona venía ganando un montón de plata, ¿no? Es cierto, ¿no, Rebeca? ¿No? Yo, por ejemplo, trabajaba en Chungar, en Volcan, y vino Milpo y me dijo, oye, yo te quiero acá y te pago el doble de lo que ganas y yo en una me fui, ¿no? Ahí no, por favor, ahí nada de que yo la camiseta, olvídense. Eso yo lo aprendí con un jefe de recursos humanos, tipo que fue mi jefe, ¿no? Él me decía, Aldo, escuchen esto, es para ustedes bueno, ¿ah? Un día me dijo Aldo, todo trabajador debe tener puesta la camiseta de la empresa, pero debajo de la camiseta de la empresa tiene que tener puesta la camiseta de su familia. Si se te presenta una mejor oportunidad, chápala. No, aquí no hay nada de que, no, olvídense, decía él, ¿no? Me ayudó mucho con eso que él me dijo, ¿no? Y yo pensando en eso precisamente cuando se dio la oportunidad de que Milpo no, me ofreció trabajo y me dijo te pagamos el doble y yo ya estaba ganando muy buen dinero ¿no? ¿No? Yo ya ganaba muy buen dinero en Volcan, yo me fui por el doble y se acabó el asunto, ¿no? Efectivamente, bueno, como dice María Elsa, ¿no? Si ahora me arrepiento por solo pensar en la empresa, efectivamente uno tiene que pensar en uno y en su familia. Entonces, ya saben, mirar mucho la economía y los giros y rubros de negocio. Y para verificar, como dice al final, pues los motivos de cambio. Vamos a comenzar ahora a desarrollar el segmento de selección, pero antes, miren lo que dice abajo. Antes de desarrollar el segmento de selección de personal, recordar leer, por si acaso, hay dos archivos que tienen estos nombres y que están ya publicados en la plataforma. Uno se llama Tratamiento de Datos en Selección y Relaciones Laborales y el otro se llama No se puede contratar a terceros para obtener datos de postulantes. ¿De acuerdo? Tener en consideración esto porque pueden haber infracciones laborales que nos pueden generar multas, ¿ya? Denme un OK, por favor. Leer eso, por favor, ¿ya? Continuamos. ¿Qué exámenes, no? Existen exámenes y medios de verificación
que se llaman predictores que vamos a utilizar en la selección de personal. Voy a ir mencionándolos y voy a ir hablando y dando ejemplos sobre ellos. Primero tenemos los exámenes de conocimiento. Alguno de ustedes estará pensando, pero profesor, si una persona ya tiene un título, un grado, con eso no será suficiente y no tomarle exámenes de conocimientos, no necesariamente. Hay algunos procesos de selección que requieren que a la gente se le tome un examen de conocimientos. Si les doy un ejemplo, cuando trabajaba en mi banco, ¿qué pasó en mi banco? Les comento porque este también es un buen ejemplo para ustedes. Seleccionábamos, ¿no? Bachilleres, ¿no? De contabilidad, administración, economía o ingeniería industrial. Y solamente se tomaba la evaluación psicológica y ¿no? la entrevista con el área de selección, conmigo, y luego la entrevista con el gerente de negocios. Los que pasaban el proceso entraban al programa de formación de asesores de negocios. Un día, uno de los profesores que teníamos en ese programa me dice, señor Chío, me dice, hay gente que tiene muy pocos conocimientos de temas y se les hace difícil llevar el curso. Yo le decía, sí, como que a ver, explíqueme, profesor. Por ejemplo, él me decía, hay gente que no tiene la menor idea de cuál es la estructura de un balance. Yo decía, pero eso, ¿no? Balance activo, pasivo, patrimonio. Sí, ni eso saben, me decía. ¿Qué le digo yo? Sí, me dice, o no saben cómo determinar el capital de trabajo, o no tienen una idea de qué cosa es un análisis estructural, un análisis tendencial, no saben cómo se hace, cómo se elabora un flujo de caja. Decía, ¿qué? Como resultado de esto, incluimos dentro del proceso de selección un examen de conocimientos básicos sobre temas financieros. ¿Ok? Denme un OK, por favor. Tenían no solamente que pasar el tema psicológico de entrevista, sino el examen de conocimientos. ¿Por qué? Porque si no, no iban a poder desarrollar el programa de formación. Para eso sirve el examen de conocimientos, ¿de acuerdo? Exámenes ocupacionales. Cuando las personas van a manejar ciertas máquinas, herramientas, ¿no? Equipos, necesitamos verificar de que lo saben hacer. Por ejemplo, ¿no? Miren, cuando yo trabajaba en Unicom contratábamos choferes para que manejen los camiones esos que tienen el trombo atrás, ¿no? Los mixers. Mal haríamos si solamente con el hecho de que la persona presente el brevete, ¿no? Que da de acuerdo al tonelaje, era suficiente. No era suficiente. ¿Por qué? Porque los camiones, esos mixers, son camiones muy particulares, o sea, tienen una caja de cambios que se llama la caja Fuller, ¿no? Que es una caja que tiene 30 cambios. Y no todos los camiones tienen caja Fuller. Entonces había que tomarles el examen ocupacional. Denme un OK si se entendió la idea. O sea, no confíen, no confíen en lo que la persona tiene o les dice. Hay que ver si lo puede hacer. Igual para, ¿no? No, oye, ¿en qué nivel estás en el Office? No, y la gente te dice, yo Excel, Word, PowerPoint, estoy intermedio. Y, a ver, verifiquen si es cierto que está en el intermedio. Y tenemos también los assessment centers, ¿no? Les había adelantado qué cosa es esto, ¿no? Los assessment centers, vamos a verlo con más nivel de atención acá, utilizan lo que se llaman las pruebas situacionales, ¿no? Son dinámicas, desarrollo de casos de manera individual y luego de manera colectiva, grupal, hacer ciertas actividades de manera individual o en conjunto, como por ejemplo, ¿no? Armar un puente con palitos de helado y pita, o hacer presentaciones. No requiere, les comento, no requiere de mucha preparación. O sea, si ustedes lo van a hacer, simple y llanamente lo que tienen que hacer es conocer bien
el ejercicio que se va a desarrollar, leerlo bien, conocer las instrucciones y saber manejar. Hay lo que se llama la matriz de evaluación, ¿no? Entonces ustedes simplemente ponen a trabajar a la gente y con la matriz de evaluación van a marcar el nivel de competencia de cada uno de los participantes. Yo les he puesto, les voy a enseñar una cosa, miren acá, por favor. Hay un material, a ver, ¿dónde está? Un ratito lo estoy buscando. Es un ratito, por favor. Creo que es este. Sí, sí, es este. A ver, un ratito. Acá está. Me indican si pueden ver esto, por favor. Dice ahí Dinámicas Assessment Center. ¿Sí? Ya. Esto que están viendo acá es un manual de dinámicas de Assessment Center. A mí me lo regaló un pata. Es buenazo este material, es buenazo. Es de una empresa que le hizo un servicio a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, a Servir, ¿no? Y aquí ustedes van a encontrar las dinámicas. Hay toda una buena lista de dinámicas, como pueden observar, y luego de las dinámicas van a encontrar las matrices que se utilizan para calificar el desempeño de cada una de las personas que trabajan en las dinámicas. ¿De acuerdo? Se van a dar cuenta que es súper sencillo hacer esto. Simple y llanamente leen bien la dinámica, ¿no? Que las dinámicas están al inicio, ¿no? Utilizan la matriz para la dinámica, ponen a la gente a chambear, ustedes la observan, la idea es que más de una persona sea observadora y marcan en la matriz correspondiente. Y luego de ello van a hacer el informe. Para hacer el informe del Assessment Center hay dos libros sobre el tema de Assessment Center en la biblioteca. ¿De acuerdo? Denme un OK, por favor. Hay que revisar esos dos libros para que vean cómo se hace el informe de Assessment Center. Por otro lado, tienen en la biblioteca también un libro que se llama Informe Psicolaboral, que también pueden revisarlo y allí también van a encontrar información sobre cómo hacer informes de Assessment Center. ¿De acuerdo? Dejo de compartir esto y continuamos.